Bienvenidos a este nuevo webinar de la Facultad de Tecnología e Informática de la Universidad Abierta Interamericana. El webinar IA responsable aplicado a la programación es el tema que vamos a tratar hoy. En este webinar exploraremos cómo aplicar la IA responsable en la programación. Veremos prácticas concretas para usar herramientas de IA que potencien tu productividad, pero siempre con un enfoque ético y crítico, respetando principios como la transparencia, la confiabilidad y la privacidad. Además, aprovecharemos para inaugurar el espacio de estudiantes apasionados por la tecnología, pensado para interactuar e intercambiar ideas y experiencias. Se generarán encuentros periódicos para que todos puedan participar. Sumate para aprender a programar con IA de manera consciente y ser parte de esta nueva comunidad tecnológica. Bueno, en el día de hoy nos acompañan Angelo Perrota y Alejo Rico. Les cuento un poquitito sobre ellos. Angelo Perrota es investigador y extensionista de la carrera de Ingeniería en Sistemas Informáticos de la UAI, con un enfoque en programación y análisis funcional. Como pasante técnico y emprendedor, ha adquirido experiencia en la automatización de procesos, la gestión de sistemas y la visualización de datos. Alejo Rico también es estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas Informáticos de la UAI. Es apasionado principalmente por las matemáticas y la programación. Actualmente participa como alumno auxiliar para generar experiencias de valor dentro de la misma carrera. ¿Cómo le va, Ángelo, Alejo? Si quieren desmutearse, que los veo muteados. ¿Qué tal, Darío? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Muy bien, muy Buenas, bien. muchas gracias por la Ah, presentación. no, por favor, súper ansioso por escuchar la visión de ustedes sobre la IA, porque coincidimos en que la IA la han producido ya de hace muchos años, digamos, profesionales. Explotó hace algunos años cuando, recordamos, Microsoft decidió socializarla, ¿sí? Con la gente también de OpenAI, etcétera. Pero hoy los jóvenes son los que están haciendo un uso masivo de la IA y sobre todo, digamos, hay mucho hablado y mucho escrito sobre qué significa hacer buen uso de la IA, ¿no? Parecería como que hay corrientes que abonan sobre cómo usarla de manera productiva y que hay corrientes que opinan que mal utilizada a veces puede hacer mucho daño. Así que tener esto que ustedes nos van a contar y esta visión de gente joven que hoy la adoptó como una herramienta fundamental para poder estudiar y producir las cosas que ustedes hacen es realmente, por lo menos para mí, inquietante y atractivo poderlo escuchar de primera mano, ¿no? Sí, no, sí, el principal motivo por el que nosotros elegimos este tema es justamente por eso, porque vos la IA la puedes usar en cualquier campo, incluso en el estudio. No sé, la puedes usar para comparar un resultado, verificar un procedimiento, reducir la complejidad de un texto, pedirle ejercicios a la IA para practicar, incluso empezar un debate con la IA, ¿no? Pero bueno, con Angelo, cuando pensábamos en esto, identificamos el problema este en las materias como relacionadas a la programación, que es como que se hace está la tentadora posibilidad, y digo tentadora porque nosotros también nos vimos en la posibilidad de caer, de, listo, tengo un problema, lo mando y listo, me olvido. No me fijo si uso cosas por ahí más complejas, cosas que no debería haber usado, y cuando llega por ahí la instancia evaluatoria me encuentro en blanco, porque no sé qué hacer, no sé cómo llegué hasta ahí, qué hizo la IA, qué no hizo, qué tengo que hacer y qué no. Pero bueno, es más que nada eso. Así es. Si me dejan antes de cederle la palabra para que ustedes arranquen con lo suyo, contarle a la comunidad que nos sigue, se conecta por Zoom y otra parte muy importante nos sigue en vivo por YouTube. Los que están por Zoom en la parte inferior de la pantalla tienen un icono de preguntas y respuestas. Si quieren acercar alguna pregunta para que yo se las pueda trasladar, con todo gusto lo pueden hacer allí. Y bueno, para la gente que está siguiéndonos por Zoom no tienen esa posibilidad, pero seguramente al finalizar el webinar los disertantes van a dejar su mail de contacto para que ustedes los puedan ubicar en caso de querer preguntarles o interactuar con ellos, porque también se está lanzando con este webinar un espacio de encuentro de estudiantes para, digamos, tratar todos los temas referentes a lo que refiere al uso responsable de la IA. Así que, bueno, los que quieran participar de ese grupo de investigación y de ese grupo
En realidad, nosotros internamente en la facultad, creo, Ángelo, estás de acuerdo, lo hemos dado en llamar café tecnológico, ¿no? Porque la idea es juntarse gente joven que le interesan las herramientas de IA y tiene algo para aportar o decir e ir sacando conclusiones sobre cuál es el mejor uso que se puede hacer para después, por derrame, trasladarlo al resto de los estudiantes. Así que bueno, dicho esto, ahora sí, la palabra es de ustedes. Bueno, voy a empezar yo. Como bien ya nos presentó Darío, nosotros somos estudiantes, que nuestra intención es únicamente es compartir nuestras experiencias vividas hasta el momento eh, y una buena aplicación de la inteligencia artificial referida a la programación, identificar cuándo hay que usarla, cómo hay que usarla y no generar una dependencia excesiva en la misma. Bien. Después también, como decía, estamos inaugurando como un espacio que el espacio está basado en esos tres conceptos que se ven en pantalla. Comunidad se refiere al trabajo en equipo. En la carrera nosotros hemos notado que se trabaja muchísimo en equipo, entonces cuanto antes uno se acostumbre a trabajar en equipo, mejor le va a resultar para después. Después el conocimiento, que estamos en la época del conocimiento, o sea, todo el tiempo necesitamos más conocimiento, más y más conocimiento. Y el crecimiento profesional de uno, que es también, retomamos los dos conceptos anteriores, es en comunidad y con conocimiento. Siempre uno tiene que buscar superarse a uno mismo todos los días, ¿bien? Y bueno, dicho esto, ya le dejo la palabra a Angelo para que empiece. Bueno, muchas gracias por las presentaciones. Sí, bueno, como decía Darío, este va a ser el primer webinar en el cual vamos a inaugurar el Café Tecnológico de Uruguay, bueno, de la Facultad de Tecnología e Informática. Y el principal tema por el cual decidimos hacer este webinar es porque generalmente la inteligencia artificial muchas veces puede ser tachada como trampa, como usarla está mal, no hay que usarla para la programación, hay que aprender a programar a la fuerza como antes. Y este tipo de charlas solían ser de profesores para alumnos, siempre con esa unidireccionalidad. Y pensamos, bueno, y si nosotros enseñamos a nuestros compañeros cómo poder usar la IA de una forma que le saquen más provecho, es decir, nosotros no venimos a decirles no usen la IA o hablar en contra de la IA, sino a tratar de enseñarles, bueno, cómo se puede aprovechar al máximo, cómo sacar el máximo provecho, cómo literalmente hacer que la IA te dé el resultado que esperás y no que ella te dirija a vos y que te dé lo que ella quiera darte, ¿no? Em, el problema real no es la IA, sino cómo realmente se usa y cómo puede causar afectaciones, yo creo, a si uno se acostumbra a usarla mal, a usarla responsablemente. Entonces, esa es un poco la idea de esta charla. En esta diapositiva vemos las 5 fases, bueno, 6 fases simbólicas de la ingeniería de software. Em, la inteligencia artificial, para que ustedes sepan, puede simplificarte, porque ni siquiera asegurarte que la hace bien, una sola, que es la de la codificación. La codificación y la creación de software. Em, es una etapa la cual es en la que se traspasa todas las ideas que tenemos a código. Em, la codificación inevitablemente depende de todo el resto de etapas, de la necesidad del cliente, del pensamiento estratégico, del diseño de la solución, de las pruebas y la implementación, que son cosas que únicamente podemos hacer los humanos, gente que tenemos pensamiento crítico. Para estas cosas se necesita ingeniería, que más adelante voy a entrar a detalle sobre este tema, pero son cosas que realmente necesita el razonamiento y que no se puede hacer con la IA si simplemente le pedís un código. No va a pensar estratégicamente cómo solucionarlo, ni no va a pensar paso a paso cómo tiene que diseñar la solución. Simplemente va a escupir código y hacerla como ella cree que está bien, cuando en realidad puede dar muchos errores o puede simplemente no seguir con muchos paradigmas que hoy se usan en la programación. Entonces, por eso lo que decimos es que la IA ayuda en la codificación, pero las fases clave de la ingeniería y el pensamiento las tiene que hacer el programador. Si uno usa la IA como ayuda en la codificación, pero el resto de etapas se encarga de uno mismo de hacerlo, em, se dice que está bien usada la IA porque está usada de forma responsable. Imaginemos esta situación. Son las 3 de la mañana. Mañana tienen que entrar a un proyecto importante, están cansados, las cabezas ya no le da más porque estuvieron todo el día estudiando, trabajando y sienten que no tienen una idea clara de cómo hacerlo.
Seguro más de uno estuvo en este lugar porque yo como estudiante estuve, Alejo estuvo. Em, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, abrimos ChatGPT, escribimos algo como hacemos un sistema de login completo. El trabajo práctico era sobre un login. Y de repente parece de magia. Aparece la solución perfecta, está todo el código listo para copiar y pegar. Tenemos un programador que trabaja 24/7 para nosotros y aparece la sensación de alivio. Terminamos con el trabajo, ya estamos relajados por hoy. em, Copiamos, pegamos, entregamos. Pero ¿qué pasa? El profesor va a chequear el código y el código no funciona. Tiene errores o peor, no entendemos lo que hizo la IA. La IA aplicó términos que todavía no hemos aprendido y encima están mal usados. Ahí es cuando nos damos cuenta que la solución rápida es que nos termina jugando en contra de la inteligencia artificial. Supongo que a más de uno le habrá pasado. Em, Como estudiantes, muchas veces tendemos a dejarnos llevar por el impulso, como había dicho Alejo, y buscamos hacer lo menos posible. Em, por lo que usando la IA de forma irresponsable, no entendemos lo que estamos haciendo, fallamos en los exámenes orales, no sabemos debuguear un error, dependemos de la inteligencia artificial cuando queremos programar. Entonces, el proceso de aprendizaje que tiene que hacer un estudiante no lo terminas haciendo, simplemente te terminas convirtiendo en un codificador mediante IA. Como programadores juniors, que todos los estudiantes de la Facultad de Tecnología e Informática, si se están formando, son programadores y como mínimo programadores juniors, nuestro código no resulta mantenible, em, ya que no entendimos profundamente lo que hicimos y cuando queremos ver otro código que hizo un compañero o que queremos tener como referencia, no lo entendemos, por lo cual nos limita a nuestro crecimiento profesional. La diferencia está en si usamos la inteligencia artificial como apoyo o nos mantenemos a ella. Em, por esto que yo digo, es fundamental que aprendemos cómo usarla. Acá le dejo el link a una encuesta que preparamos. Es una encuesta la cual preparamos para evaluar cómo usan los estudiantes la inteligencia artificial. Ahora voy a pasar igualmente el link por el chat, pero es básicamente es para comprobar que realmente se usa como estamos diciendo, porque muchas veces capaz que cuesta hacer la autocrítica de decir, bueno, nosotros realmente estamos usando la IA así o no, ok, lo que dice él en el webinar lo sabemos, pero no lo aplicamos. Entonces, lo que buscamos con esto es básicamente eso. Em, a partir de esos resultados vamos a hacer un paper académico, que la idea es publicarlo. También una de las ideas del café tecnológico era que, bueno, si alguien tiene una idea de que quiere llevar a cabo de un paper o lo que sea, puede encontrar un compañero con quien llevarlo a cabo en el Discord o simplemente en la comunidad. Si alguien tiene una duda, estoy leyendo el chat, así que puede ponerla, no hay problema. Por más mínima que suene o que quizás, bueno, siente que puede ser un poco tonta, no importa, pregunten porque al fin y al cabo no somos docentes, somos alumnos y estamos todos aprendiendo, pero tal vez podemos resolver alguna duda que tengan. Así que, bueno, voy a pasar de diapositiva, tiene el link en el chat. Esto es una pregunta para ustedes. Voy a estar viendo las respuestas y quiero preguntarles quién usó ChatGPT o Copilot o alguna de herramientas de este tipo de, mm, de chatbots para programar esta semana. No sé si... Yo creo que es bastante común en los estudiantes de las carreras de la Facultad de Tecnología Informática que usen. Darío mismo es profesor, así que yo creo que él puede ver muchas veces que los alumnos abusan o no abusan, pero la usan para programar y muchas veces sin conocer la profundidad de cómo usarla correctamente, ¿no? Sin saber, ok, ¿cómo puedo mejorar este prompt para pedirle algo que me resulte más fácil comprenderlo? O en lugar de pedirla para programar, ¿cómo puedo usarla para aprender a programar? ¿Me explico? Capaz que ese tipo de usos son un poco más eficientes y nos pueden dar un poco más de beneficio. No sé si alguno esta semana lo usó. Yo creo que, Ale, nosotros que estamos en el aula muchos días por semana, vemos cómo nuestros compañeros usan la IA sin saber qué están haciendo exactamente. em, y bueno, eso básicamente, ¿no? Sí, sí, olvídate.
más ahora que estamos por ahí Así, con temas nuevos que nunca habíamos visto. Entonces es como que ya arrancan como a desconectarse con el tema desde el inicio. Entonces es como que nunca logran como conectar desde el inicio y después ir desarrollando de a poco. Es como que quieren sacarse todo encima, hacer todo ya, 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 entregar, 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 sin pensar en, bueno, pero estoy aprendiendo, voy a poder aplicar esto después, lo voy a poder usar, hacerlo yo mismo, solo. Y bueno, y ahí es donde empieza el problema y el uso no responsable. Claro. Claro, muchas veces también cuando terminas una tarea que tenés que hacer, con lo que decía antes, sentís la sensación esa de, uy, terminé. Pero realmente entendiste lo que tenés que hacer. Después en la prueba vas a tener que hacer eso y no te va a ayudar ninguna inteligencia artificial, vas a tener que hacerlo vos con tu cabeza. Y es complicado si no se aprende cómo usarla realmente, porque en ese tiempo que vos tardás haciendo el trabajo práctico, que tardés son 5 minutos con inteligencia artificial, si tal vez le invertís media hora para aprenderlo, capaz que lo puedes aprender cómo hacerlo vos y cada vez que lo quieras hacer, lo haces vos solo, rápido, sin dependencia. Em, bueno, me parece mucho mejor. Te dejo el lugar para que hables de esto. Bien, eh, es con casi esto como un entran dos. agente más, perdón, es casi como un agente mágico eso que decían, ¿no? O sea, muchas veces les da la solución, pero el gap está en, bueno, entiendo esa solución, o sea, puedo dar fe que eso, porque lo interesante es que lo ejecutás ese código y aparentemente hace lo que uno le pidió. Digo, aparentemente, ¿no? Hola Carlos, ¿cómo te va? Estás muteado. Como siempre, ¿qué tal? ¿Cómo Ahí andan? está. Recién Bueno, un terminé una placer reunión y me tenerte había acá. olvidado que me había anotado yo, pero aproveché acá. ¿Qué Estábamos tal, acá con Ángelo? ¿Cómo te va, Ángelo? Angelo. Bien, todo bien, vos. Están empezando y media, ¿no? No, y punto. ¿A qué hora? Arrancamos, estamos al aire. Ah, perdón. Bueno, no, me encantó que te conectes. Carlos es vicedecano, como saben, de, de la Facultad de Tecnología Informática y además maneja posgrado. Así que desde ya te invito a cuando quieras poner un bocado sobre lo que estamos conversando, lo hagas, porque es otra visión más. Te resumo muy brevemente. Ángelo y Alejo nos están dando la visión desde estudiantes que ya tienen varias materias aprobadas en nuestra casa de estudio, en nuestra carrera, sobre qué es hacer un uso responsable de la IA. Yo digo que, viste, tiene como distintas visiones, ¿no? En tu caso, seguramente la de posgrado, está la de grado, pero la de ellos me parece muy interesante porque es la del alumno que está teniendo esta herramienta y la está usando, y son muy buenas las conclusiones que, bueno, nos están contando y las cosas que yo hablé con ellos previamente que nos van a ir dando, ¿no? Y bueno, decíamos que este espacio, la idea es concientizar y formar un grupo de alumnos que estén interesados en el uso de la IA para poder trabajar dentro de lo que es la casa de estudio, digamos, justamente el uso responsable de la IA, ¿no? Claro. Sí, a ver, Estaba ahí. con Ángelo nos estuvimos reuniendo, Darío, porque dentro del programa de incentivos a la investigación, Ángelo eligió el proyecto que nosotros estamos desarrollando en el CAETI. Entonces, él está vinculado al proyecto nuestro sobre competencias y ahora estamos muy vinculados con el tema de la inteligencia artificial, con algunas visiones un poco diferentes también, creo que cercanas a lo que está proponiendo Angelo. Así que bueno, ya estuvimos trabajando y me parece que es muy importante la participación de estudiantes en estos espacios que vos estás coordinando porque da cuenta de justamente el espacio que está dando la universidad, la facultad en este caso, para que todos aquellos que tengan intenciones de expresar, de investigar, de socializar sus ideas, puedan hacerlo con todo el apoyo que ya, viste, con estos años vos ya tenés armado un grupo acá muy interesante de gente y estos webinars que son periódicos son muy interesantes para este fin, como un disparador, ¿no? Esto sigue después, con Ángelo estamos trabajando y vamos a hacer algún trabajo para que él pueda presentar en algún congreso e invitamos, por supuesto, a todos los estudiantes que quieran participar en proyectos de investigación para que se sumen en su formación, que es complementaria a sus actividades
académicas, ¿no? A todos aquellos que quieren están por supuesto invitados. Muy bien. Bueno, Ángelo, perdoná que te cortamos, pero bueno, No, No, no te sí, sí, preocupes. retomo yo un Justo, poquito, pero justo con ahí Carlos estamos. recién hablé del paper que estamos trabajando en hacer con la evaluación y les pasé el QR para que puedan participar. La idea Perfecto. es darle, bueno, un contraste y una evidencia a todo esto que estamos diciendo, que realmente como alumnos muchas veces nos dejamos llevar con la satisfacción de terminar las cosas rápido, de usar la IA como viene y, y no pensamos cómo aplicarla para sacarle el máximo provecho. Entonces, de vuelta les comparto el QR para que puedan participar en la evaluación. Y ya seguimos con los conceptos de no code y low code que los estuvimos preparando y están muy interesantes, Ale. bien. Sí, retomando un poco también lo que decía Darío, que la visión de los estudiantes, a mí lo que me pasa mucho es por ahí, tengo duda en un ejercicio o quiero comparar cómo lo hizo tal persona o lo que sea, y le pregunto, che, ¿cómo lo hiciste? Me dice, yo lo hice así, 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 me manda por ahí y manda algo todo hecho por ChatGPT, que por ahí ni se gastó en borrar nada, en entender un comentario, o sea, todo tal cual así, y para él está hecho, o sea, ya está finalizado, listo. Y no, no es así. Pero bueno, retomando un poquito con esto, no code y low code son nuevos paradigmas con esto de la inteligencia artificial, que en donde el programador o no escribe nada o escribe muy poco. Bien, en no code no se escribe ni una sola línea de código, todo es mediante seleccionar y arrastrar elementos ya diseñados. Drag and drop, si no me equivoco, por si alguno ya lo conoce. Em, Después, por otro lado, low code se escribe muy poco, sigue permitiendo esa lógica de arrastrar y soltar elementos ya diseñados, pero permite añadir código donde sea necesario para eh, personalizar o profundizar como en la lógica del negocio, que es justamente lo que buscan estos paradigmas, que lo pueden desarrollar personas que no tienen experiencia en programación, por ahí un emprendedor, analistas de procesos, entonces analizan bien el proceso, que ahí es donde entra de vuelta la parte humana, lo que nosotros necesitamos, razonar y estructurar las ideas y cómo van a ser el flujo del proceso, ¿no? Porque si yo arrastro todo y no sé ni qué hace, vuelvo a estar en lo mismo de antes. Entonces, por más que esto ya sea todo prediseñado, tengo que entender la lógica del negocio y que mi solución realmente resuelva un problema. ¿Bien? No sé si quieren Eh, completar eh, algo los chicos. Es muy interesante porque para alguien que no sabe programar y que, bueno, quiere hacer algún proyecto con programación, está bueno el no code o el low code. Pero si vos vas a un estudiante de la Facultad de Tecnología Informática y te dice, no, yo soy programador low code, no code, es como, no tiene sentido. Em, Uno tiene que saber programar si estudia una carrera de este tipo, porque el día de mañana te sacan la IA, te limitan o lo que sea, y te quedaste sin trabajo, no sabes cómo seguir. ¿Me explico? Es importante aprender a usarla, además de forma responsable, sino sacarle el máximo provecho mientras la tengamos. No se sabe cuánto tiempo puede durarnos, puede avanzar mucho, no se sabe. Y si realmente en lugar de usarla para lo que es instantáneo, es decir, tener el código ahora a la mano, la usás para aprender algo que te queda para toda la vida, me parece que en la balanza le sacás muchísimo más provecho, ¿no? Y Ángelo, un tema que no es menor, digo, hay ingenieros que producen todas las herramientas para poder hacer que sea realidad el no code y el low code. Claro, Alguien tiene que producir eso, por otro lado, que es claro, claro, interesante. claro, tiene sentido. El Y código sigue estando, pero está como claro, atrás de una capa de eh, abstracción para que ahí está. cualquier persona lo pueda hacer. Pero, o sea, está desarrollado por alguien y eso está desarrollado por alguien quien puso su lógica, implementó sus ideas y lo hizo todo. O sea, seguramente por ahí habrá usado algo de IA, pero por ahí para estructurar, no, lo hizo todo él. Él pensó, bueno, yo quiero que esto sea así, que venga así, haga esto, después haga esto, pase a esto, y así armar como una secuencia de pasos. Eso es un buen concepto también, porque si vemos cómo piensa la IA, cómo se maneja la IA, todo se remonta a código. Quién hace ese código lo tiene que hacer un humano o tiene que estar dirigido por alguien. em, por más que le preguntes algo que no tiene nada que ver con programación, la IA va a pensar, porque no piensa, pero bueno, es una forma de decirlo, con código. Todo con código. Se maneja atrás con código. Así que, em, Perdón, y dos cosas que no nos tenemos que olvidar es que el 80%
de lo que genera la IA hoy no está auditado. ¿Qué Claro, significa eso? Nadie te podría dar una garantía de certeza sobre esa respuesta, ¿no? Y digo, y dejo así para el grupo que están generando de investigación. Es interesante, ¿no? Porque hace muchos años se hablaba sobre la necesidad de generar en los jóvenes el pensamiento lógico, entonces enseñarles a programar era una manera de formatearlos para que desarrollen un buen pensamiento lógico. Y con los niños, 3 4 5 años, se usan herramientas de no code, o sea, claro. Scratch y algunas otras, con Ujú. bloques y formas, ¿no? Ahora, esto parece como una transposición y ahora llegó a lo que es la formación de grado, que teóricamente se podría generar código no code, o sea, sin programar, ¿no? Entonces, es muy interesante ver esto, cómo termina, porque ese niño, cuando quiere usar tecnología de base, después sí aprendía de alguna manera como a programar. Quizás ahora ese que empieza con una generación de código no code, tenga que aprender muy fuertemente a interpretar y a entender, ¿no? Sí, había Sí, visto que Carlos levantó la mano, ¿puede ser? Sí, si Sí, me permiten un comentario obvio, obvio. en línea con lo que está planteando Darío, me parece que es necesario diferenciar el uso del aprendizaje, perdón, el uso de la inteligencia artificial en el proceso de aprendizaje del uso de la inteligencia artificial como apoyo en la producción. Un desarrollador eventualmente con una formación puede utilizar, de hecho lo está usando, la inteligencia artificial para mejorar su producción. Pero me parece que, y esto ya lo hemos hablado con Ángelo alguna vez, el uso de la inteligencia artificial en el proceso de aprendizaje debe ser de alguna manera restringido, difícilmente restringido. Acá sí cabe una muy fuerte responsabilidad del docente para ver cuáles son las consignas que le plantea al estudiante de modo tal que no sea fácilmente resuelto por la inteligencia artificial. No podemos usar los mismos métodos de evaluación que veníamos usando antes, ya sabemos que pasa eso. Pero lo importante es justificar porque consideramos que no es conveniente el uso de la inteligencia artificial en actividad de aprendizaje. Porque el aprendizaje implica un esfuerzo, implica una modificación de las estructuras cognitivas y si el estudiante lo único que hace es copiar y pegar, o en el mejor de los casos, desarrollar un PROM más o menos interesante, es muy poco el esfuerzo y es muy poco el aprendizaje. Entonces, resumiendo este punto, una cosa es utilizar las herramientas de inteligencia artificial en la producción para gente que ya está formada y que permite mejorar su trabajo. Y otra cosa es cuando uno está en proceso de formación, donde requiere necesariamente un esfuerzo. Y eso es lo que está pasando ahora, ¿no? Porque estamos recién comenzando con esto y es difícil todavía para nosotros los docentes adaptarnos a esta realidad. Sin duda que los alumnos se adaptan mucho más rápido que nosotros, pero esa forma de adaptación del uso de la inteligencia artificial va en desmedro de su propia formación. Porque, como bien decía Darío, comenzar con bloques, Scratch, mi hijo está trabajando en eso. Y está bueno que empiecen con eso, pero es para empezar, no es para terminar. No se aprende a Claro. programar. El pensamiento computacional no se aprende con bloques. Se aprende trabajando y de otra manera. Así que me parece que en esa línea hay que trabajar mucho y hay mucho para hacer. No, además, volviendo a lo que decías, programar y idear cómo se va a desarrollar un código con esto que nombramos del pensamiento estratégico, la ingeniería, te genera una activación cognitiva muy diferente a la que te la puede generar hacer un prompt bueno. ¿Me explico? Entonces, para esos temas está bueno el paper que vamos a trabajar, que nombré antes, porque también en esa encuesta preguntamos bueno, si creen que los docentes modificaron su enseñanza, su modo de evaluación desde que llegó la IA, que es lo que veníamos diciendo que es importante, porque como es difícilmente restringida la IA, se tiene que adaptar la forma de enseñar, la forma de evaluar a la llegada de la IA. Em, Siguiendo con un poco la presentación, em, el mejor programador del futuro no va a ser el que mejor código escriba, sino el que mejor sepa dirigir la IA. Esta era un poco la idea, porque
yo más que nada tengo la idea de que está bueno complementarse con la IA. No dejar que la IA trabaje sola, ni tampoco trabajar solo nosotros. Si tenemos la herramienta de la IA y antes de usarla mal, podemos usarla como compañero, como nosotros cuando hacemos un trabajo práctico en la universidad, no dejamos que nuestro compañero trabaje solo y tampoco trabajamos solo nosotros, sino intentamos, bueno, le mandamos lo que hicimos y que lo revise, o vemos lo que hace y lo revisamos nosotros. Intentamos sacarle el máximo provecho diciéndole, ok, tengo esta idea, pero capaz siento que está un poco mal estructurada. ¿Cómo la puedo estructurar de forma correcta? Entonces, mi idea con este webinar es un poco motivar a ustedes, a los que están participando de este webinar, están en YouTube conectados, a que sean este tipo de programadores, que sepan usar la IA para ese tipo de cosas. Que realmente el uso correcto de la IA yo creo que va un poco más por el lado de aprender. Es una buena herramienta para aprender, pero hay que saber cómo usarla, tomarla con pinzas porque, como decía Carlos, aprender de forma autodidacta, sin este tipo de herramientas, genera otro tipo de activación cognitiva muy diferente al que se puede generar usando la IA. Entonces, un poco también la idea de esta diapositiva era dejarles el concepto de curadores de código, que Darío nos lo recomendó, que está bueno porque la idea de curar es, bueno, ver lo que genera la IA, el código que genera, y revisarlo, recibirlo, entenderlo, definir el estado que va a tener, si está usando las cosas correctas, iterar sobre ese código que te generó. Entonces, un poco esa era la idea. Después pasamos con otro concepto que me parece muy interesante. Hace poquito Nicolás Bataglia dio un webinar sobre este tema y decidí que capaz que era buena opción incluir un pequeño fragmento hablando de este tema. Y bueno, el vibe coding es un concepto que está surgiendo ahora que traducido al español es un poco vibrar con la IA programando. Es decir, usarla, bueno, primero que nada conscientemente, saber qué es lo que hace tu código y por qué lo está haciendo. Si vos le pediste algo a la IA, ver que realmente esté cumpliendo con eso y cuando ves un tipo de sintaxis nueva, entender por qué está ahí, qué es lo que está haciendo. Después, usarla de forma dirigida, es un poco lo que venimos hablando ahora, que es, bueno, básicamente yo lo que muchas veces digo es tratar con la IA como si fueras un product owner. Es decir, em, explicarle qué tipo de producto querés de forma detallada, de forma más clara posible. Em, Muchas veces, como antes mostraba en la etapa de la ingeniería de software, em, la IA yo digo que puede hacer bien hasta una. Entonces, si vos lo usás para traducir capaz lenguaje natural a técnico, te puede servir a entender un poco mejor ese tipo de requerimientos. ¿Cómo puede entender si vos le hablás desde lenguaje natural a un lenguaje técnico? Pero hay que tomarlo con pinzas. Como vengo diciendo, hay que validarlo, hay que recibir, hay que probarlo, hay que ver que cumpla con todo lo que aprendimos en la universidad. Em, y bueno, esos serían los tres conceptos principalmente del vibe coding, que sea consciente, dirigido y validado por nosotros. Em, este era un poco de consecuencias de que si no se hace vibe coding, primero me parece importante resaltar que no hay vibe coding irresponsable, digamos. ¿Es vibe coding o no es vibe coding? Si es un uso irresponsable, no se está haciendo vibe coding. Y bueno, estas serían las cosas que pueden pasar en el caso de que usemos la IA de forma irresponsable, es decir, no hagamos vibe coding. Lo principal, que era lo que un poco hablaba Carlos, es la reducción del pensamiento crítico. Si no revisamos lo que genera la IA, copiamos, pegamos, perdemos la costumbre de analizar este tipo de problemas. De por sí, cuando nosotros tenemos que sentarnos en blanco en una computadora que no tiene ChatGPT, que no tiene ninguna herramienta, y pensar un código desde cero, tenemos que tener una capacidad de análisis, de resolución de problemas, de entender qué es lo que tenemos que hacer. Si no lo revisamos, si copiamos y pegamos, perdemos esa costumbre de analizar qué problemas hay, qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer. Em, un poco de la mano con esto, la pérdida de creatividad. Empezamos a depender de estas soluciones estándar que genera la IA, porque en realidad
no dejan de ser un poco prototipos default que probablemente lo tiene que... Perdón, ahí dijo que se ve un poco chico, le voy a meter un poquito el tamaño para que se vea un poco más grande. Em, un poco era la pérdida de creatividad de lo que estaba hablando, que depender de estas soluciones estándar sin ninguna personalización, que son prototipos que cualquier IA puede hacer, em, nos terminamos limitando a uno mismo, ¿no? A que todas nuestras soluciones sean cosas que pueda hacer cualquier IA, cualquier programador. Em, Otro tema que era importante, que también lo nombraba Darío, sobre, sobre que están poco verificadas, menos del 80, o sea, dijiste que el 80% no están verificadas. También esto puede generar fallas en la seguridad de nuestro código, puede tener vulnerabilidades ocultas, cosas que no sabemos que pueden pasar porque no entendemos la profundidad, como venía diciendo. Nuestro código puede tener cosas que no queremos que estén. Y de hecho, otro tema importante también es la vulnerabilidad de la propiedad intelectual. Si nosotros somos programadores o vendemos algún tipo de software y usamos la IA como herramienta no code o simplemente como herramienta para generar código, y no compramos ninguna licencia, no tenemos ninguna autoría de nuestro código, quién sabe quién lo puede reclamar, qué derechos tenemos sobre eso que acabamos de vender, quién nos puede hacer algún tipo de reclamo, qué problema legal o no legal podemos tener. Está claro que es un tema totalmente aparte para otro tema, para otro webinar que puede durar, no sé si horas, porque no es en lo que estoy formado, ¿no? Lógicamente, pero es un vacío. Es un vacío y no nos formamos sobre eso antes de usar la IA. La usamos sin saber qué podría pasar realmente. Y un poco con las primeras dos que veníamos hablando, tenemos la pérdida de habilidades fundamentales y la dependencia excesiva. Empezamos a perder empezamos a perder la capacidad de programar sin usar la IA. Al principio capaz que, bueno, programamos y sabemos programarlo, pero como ya lo sabemos, usamos la IA para simplificarnos el trabajo. Bueno, si terminamos usando la IA siempre, vamos a perder esa capacidad. Vamos a perder los conocimientos básicos de programación. Em, Bueno, después, un poco resaltando, ya expliqué que era la diferencia entre programar y codear, cuando mostré la línea de tiempo de la ingeniería de software, y es que codear, como dije antes, puede hacerlo cualquier inteligencia artificial. Es la, mm, lo que hace que se traduzca la lógica en sintaxis de programación, en instrucciones para una PC. Es lo que hace la IA, es lo que hacemos nosotros en algún cierto punto cuando programamos, pero programar incluye muchas más etapas. Conlleva ingeniería y creatividad. La ingeniería, si se fijan en la palabra, va más allá de si estudian ingeniería de sistemas o analista programadores o lo que sea, todos aplicamos ingeniería en algún punto de nuestra vida. La ingeniería requiere genio, requiere pensar, y el genio viene de pensar en cómo solucionar algo, cómo vamos a llevar a cabo algo frente a un problema. Requiere creatividad, porque pueden haber muchas opciones de cómo resolver algo, pero tenemos que saber elegir cuál es la mejor, cuál es la más eficiente. Requiere pensamiento estratégico y entender el por qué. Entonces, como venimos insistiendo, la IA puede codear, pero no puede programar en un sentido completo, no puede hacer todas las etapas de la ingeniería de software. Em, y con todo esto que venimos diciendo, lo más importante es que el objetivo no es dejar de usar la IA en el entorno de desarrollador, sino integrarla, pero de manera inteligente, saber revisar, modificar, aprender de todos los resultados. Yo creo que la inteligencia artificial puede ser un gran aliado, pero si no practicamos este tipo de disciplinas como el vibe coding, terminamos confiando, a mi parecer, ciegamente, y eso es mucho más peligroso. La herramienta puede empezar a programar por nosotros, en vez de ayudarnos, cómo podemos mejorar como, no solamente como programadores, sino como personas, como profesionales, ¿no? Bueno, estos serían tres pasos del vibe coding, que yo lo puse en esta forma, me parece un poco más didáctico para entender, ok, el vibe coding es una disciplina que está claro que tenemos que llevarla a cabo, pero ¿cómo? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo quiero programar haciendo vibe coding? O sea, quiero aplicar la IA de forma responsable, pero no sé cómo empezar. Ok, bueno, lo principal es entender el problema antes de mandar cualquier prompt.
Analizá qué es lo que necesitas resolver, qué es lo que para qué tenés que hacer un código. Intentá pensarlo en tu cabeza, cómo lo estructurarías, y a partir de eso, formula prompts que sean específicos, detallados. Hay que ser preciso en el lenguaje, en el framework y en la funcionalidad que necesitas. Em, y después es importante, como veníamos diciendo también, revisar, testear y comprender el código. Lo más importante es no copiar y pegar. Leer línea por línea, entender qué hace en cada parte, si es necesario escribirlo vos. Acá tenemos una comparativa de lo que puede ser un prompt vago y un prompt más específico. Haceme una función para validar mails. ¿Qué falta? Bueno, a mi parecer falta todo. No especifican qué lenguaje, no especifican el nombre de la función, para qué es la función en específico, o sea, para validar mails, pero hay un montón de formas de hacerlo. Depende muchísimo de todas las opciones que haya. En el prompt específico tenemos crear una función en C Sharp llamada validar mail que recibe un string y retorne bool. Bueno, ahí estamos siendo un poco más específicos. ¿Qué queremos que reciba como parámetro? ¿Qué queremos que retorne? Usar regex, maneja casos de null, barra vacío, agrega comentarios y tres ejemplos. Bueno, pedimos varios tipos de respuesta, elegimos qué usar. En mi parecer el segundo está mucho mejor. Acá tenemos otro ejemplo, el cual es un ejemplo de una calculadora en C Sharp. Crea una calculadora básica en C Sharp con Windows Forms que tenga botones para números del 0 al 9, operaciones más, menos, multiplicación y división, display para mostrar números y resultados, manejo de errores para división por cero, botón clear para limpiar, comentarios. Bueno, estamos siendo más específicos. Si le decíamos, hacemos una calculadora, no iba a saber en qué lenguaje, hasta qué punto de funciones queríamos tener. em, no iba a saber qué hacerlo y al final del código íbamos a terminar generando un código muy alejado de lo que queríamos. Si se fijan, los tres pasos que venía diciendo antes, está el análisis, analizamos qué era lo que queríamos lograr con el prompt. Em, el prompt claro, está específico, si se fijan, con ítems que especifican qué es lo que necesitamos. Y después de ejecutarlo habría que ver em, línea por línea, a ver si realmente hace lo que tiene que hacer, si está bien ejecutado, si no tiene ningún vacío de seguridad, y este tipo de cosas que veníamos viendo. Acá yo les propongo un desafío en vivo, que mejoremos un prompt juntos. No sé si los que están presentes en YouTube y en Zoom les parece hacerlo. El prompt vago sería, hacemos una función para calcular. Y bueno, ¿qué información falta? Viendo lo que habíamos visto antes, a mí se me ocurre que, bueno, falta el lenguaje de programación, obviamente, qué nombre le queremos poner. No sé si se les ocurre algo, les dejo un cachito para que piensen. Es un ejemplo de, bueno, cómo realmente podemos mejorar los prompts eh, en programación. También, bueno, el parámetro se me ocurre que podríamos ponerle, qué queremos que reciba como parámetro y qué queremos que devuelva, si queremos que devuelva un double o qué tipo de dato. Em, si queremos validar que algo no esté para que suceda. eh, hay mil opciones, la verdad, depende, la verdad es un prompt vago que puede ser muy general, puede ser calcular, puede ser para una calculadora o puede ser para algo de economía, algo de una finanza de una empresa, puede ser muy general y la inteligencia artificial no entiende, no sabe qué estamos pensando, para qué lo queremos, ¿no? También podemos pedirle que comente el código línea por línea, como vimos en el ejemplo anterior. Para alguien que recién empieza a programar, se me ocurre que puede ser bastante bueno. Si va a usar la IA de todas formas, bueno, que lo use de esta forma para aprender qué es lo que está haciendo, o capaz le ayude a darse cuenta qué es lo que está haciendo línea por línea. Em, la idea era con un poco más de tiempo, quizás hacerlo en vivo. Queda poquito tiempo, pero bueno, voy a compartirles y lo hacemos. Vamos a ver qué pasa cuando ejecutamos este prompt vago y qué pasa
cuando realmente hacemos el prompt bueno, ¿no? Hacemos una función para calcular. A ver qué hace. Bueno, acá te pregunta, claro, ¿qué tipo de función te gustaría que haga? ¿Calcular algo en específico? Como el área de una figura, una raíz cuadrada, un promedio. Ya la inteligencia artificial misma nos invita a que desarrollemos más qué es lo que queremos, ¿no? Vamos a decirle, ¿qué tipo de función te gustaría que haga? Me gustaría que hicieras una función para calcular un promedio. A ver qué responde. Una función simple en Python. La inteligencia artificial mismo decidió que va a ser en Python y un promedio de una lista de números. No le dije, pero bueno, lo asumió. Def, calcular promedio, números, if not números, return, la lista está vacía. Bueno, verifica que la lista no esté vacía. Em, Suma, cantidad y promedio. Y devuelve promedio. Perfecto. Acá tenemos el ejemplo de la instrucción y te explica brevemente cómo funciona. Vamos a, vamos a probar a hacer un prompt un poquito más avanzado. Quiero una función en C Sharp, ahora se lo decimos, que se llame calcular promedio y reciba como parámetro una lista de enteros y que devuelva el promedio, no sé, como double. Vamos a decirle, quiero que se valide que la lista no esté vacía. Si lo está, vamos a decirle que devuelva un mensaje de error. Em, Vamos a pedirle que explica el código con comentarios para que sea entendible. Incluir un ejemplo de uso en un main, vamos a decirle, mostrando cómo actuaría la función con diferentes tipos de listas. Y vamos a decirle que em, mm, dime qué cosas podría agregarle a mi función para em, hacer mejoras opcionales, como listas muy grandes. A ver qué vuelve. Bueno, acá te dejo la función que calcula el promedio de una lista de enteros con la validación que la lista no esté vacía. Bueno, está comentado línea por línea, como vemos. Em, Perfecto, acá está toda la función. Está la validación del error. Si la lista está vacía, tira un mensaje que dice que la lista no puede estar vacía. Hace la suma, hace el promedio, devuelve el promedio y está el ejemplo en main, ¿no? Como vemos, con listas de diferentes tipos de datos. La lista vacía, causar un error, explicación del código, ejecución del programa. Mira, esto es lo que pasa cuando ejecutarías el programa. Mejoras opcionales. Manejo de listas muy grandes. Si la lista es muy grande, sumar todos los elementos de la lista. Costoso en términos de rendimiento. Bueno. En fin, queda a criterio de cada uno cómo puede usar la IA para sacarle el máximo provecho. Pero lo que está claro es que hay que usarlo de forma responsable, ¿no? Saber cómo hacer este tipo de prompts y no depender. Es lo más importante para mí. Yo creo que decirles que no la usen puede ser un poco de alumno para alumno, no sé qué tan bueno puede ser, porque tampoco lo van a aplicar, pero bueno, si la van a usar, aconsejarles que la usen de la forma más responsable que puedan. Y por último, para cerrar, bueno, yo creo que la inteligencia artificial, como programadores, nos está dividiendo un poco entre quienes la usan bien, quienes la usan mal, quienes la rechazan.
Me ha pasado muchas veces de escuchar gente que diga, no, yo no uso la inteligencia artificial, me parece mal, em, yo programo yo solo. Quizás es la misma gente que después, bueno, le puede llegar a costar adaptarse a estas cosas. Y considero que hay una brecha entre, bueno, los que se adaptan al vibe coding, al uso de la IA responsable, contra los que se resisten al cambio, ¿no? Y está claro como desarrolladores, como profesionales, se usa la inteligencia artificial. Y la idea no es obligar a nadie, sino realmente mostrar que la inteligencia artificial está transformando todo este sistema, em, y que capaz que ignorarla, decir, ok, esto no pasa, esto yo no le doy bola o la uso, pero no me importa formarme en inteligencia artificial, puede dejarnos atrás. Em, yo creo que lo principal para dejarles un mensaje final es pensar estratégicamente, em, recordando lo que veníamos diciendo, la inteligencia artificial solamente ejecuta, pero vos decidís qué construir, cómo construirlo, em, dirigirla con propósito, es decir, tener claro qué es lo que queremos lograr, ser el propio programador que va a generar la solución que buscamos, usar la IA como un medio, digamos, ¿no? Como una dependencia, estar atado a la inteligencia artificial y evolucionar constantemente. Aprender a aprender y adaptarte a las nuevas herramientas. Em, o vos manejás a la IA. Perdón que, Sí, perdón que te interrumpa, Ángelo, pero es que está bueno eso porque es lo que queremos que se lleven, porque realmente nos está polarizando. O sea, en esos tres ítems queda definido nuestro nuevo rol como programadores. O sea, más en un sistema como este que es todo tan volátil y cambia todo tan rápido. O sea, estamos aprendiendo a aprender constantemente nuevas cosas, nuevos paradigmas, nuevos lenguajes, nuevas sintaxis, nuevo todo. Siempre es todo nuevo. Y es como, es el ejemplo que hablábamos antes, como con la calculadora. Cuando llegó la calculadora no reemplazó a los matemáticos, los ayudó y con la calculadora pudieron pensar cosas y llegar a resultados que jamás hubieran pensado antes. Bueno, esto es lo mismo. La IA viene a potenciarnos como programadores y como desarrolladores. claro, no, sí, acá en esos tres ítems yo creo que se resume un poco toda esta presentación. No venimos a decirle a nadie que tiene que usar la inteligencia artificial o que no tiene que usarla. Lo que está claro es que si se va a usar, bueno, que por lo menos se usa aplicando estos conceptos que estamos intentando transmitirles. Yo realmente siento que para esta presentación, no sé, no tuve que estudiar algo porque yo esto lo tengo un poco internalizado. Me intenté formar cuando empecé a estudiar, dije, bueno, veo que todos mis compañeros tienen este problema. em, Veo cómo en las aulas realmente se usa de esta forma, la gente, em, la IA es la que hace los trabajos prácticos, las tareas, entonces, bueno, y si le damos una vuelta de rosca y si realmente se puede usar para potenciarnos, para sacarle provecho, porque realmente es que se puede, y ese era un poco el fin de este webinar. Em, la idea es que hay dos caminos. Está el camino de la dependencia, del estancamiento profesional como programador, copiando, pegando, sin crecer realmente. O el camino del vibe coding, de usarla responsablemente, de crecer, potenciar tu creatividad, decir, vos tenés una idea capaz, pero es muy compleja para tu nivel de programador. Bueno, ¿cómo la puedo llevar a cabo? ¿Cómo puedo adaptarla a los conocimientos que tengo? ¿Qué tengo que aprender para, para poder llevarla a cabo? Y realmente es algo que aporta valor y desarrollo profesional. Entonces, está en ustedes, en los que están viendo este webinar, en que decidan qué programador, qué tipo de programador quieren ser, ¿no? Volviendo a todo esto, no sé, Ale, si querés decir vos esta parte. Yo ya dije todo lo que tenía para decir, todo tuyo. Ok. Bueno, estamos viendo que la IA no se equivoca. No, yo creo que la inteligencia artificial obviamente puede equivocarse. Muchas veces yo creo que sí, en las aulas medio que se puede llegar a subestimar a la IA porque muchas veces puede tener errores y mucha gente asume que no, que bueno, lo que hace la IA, como no lo entiendo, está bien, ¿no? Para mí hay que formarse como si no la tuviéramos y teniéndola, saber aprovecharla, saber usarla responsablemente
eh, a mí me gusta un poco tener este ciclo de, bueno, aprender, aplicar y enseñar. Entonces, yo aprendí, considero, cómo usar la IA de una forma que realmente sea responsable como programador, em, y quiero intentar transmitir, ok, cómo pueden mis compañeros, cómo pueden la gente que está recién ingresando a la carrera no dejarse llevar por la inteligencia artificial, porque en realidad es muy fácil. Es, tenés la herramienta ahí, la usás y listo, nadie te para. Entonces, es un poco esa la idea. Y también tuvimos la idea de hacer el café tecnológico de la Facultad de Tecnología e Informática. Acá tienen el Discord para unirse. La idea es que sea un espacio, una comunidad donde ustedes como alumnos puedan compartir proyectos, aprender juntos, ver qué tecnologías surgen. Si alguien tiene una idea de alguna investigación que quiera hacer y no encuentra algún compañero o tiene algún proyecto que quiere llevar a cabo, pero no tiene con quién, o alguien que se alinee con sus objetivos, la idea es que todos podamos convivir ahí y que sea una comunidad principalmente donde se aporte valor. También vamos a subir los materiales de estos webinars y tenemos un formulario para que nos den un poquito de feedback del webinar, que nos comenten qué les pareció, si creen que estuvo bien, que fue muy largo, que fue muy corto, que, cuánto les creen que les aportó este tema y que nos ayude en próximos encuentros, porque tenemos varias ideas. Acá están un poco las ideas que tenemos, pero también hay un espacio para que sugieran temas que creen que les puede interesar, que creen que está bueno que charlemos todos. La idea no es que sea algo unidireccional, una presentación, un oral, sino que, bueno, vengamos acá a charlar de estas cosas que están pasando, intentar dejarles un mensaje positivo que les aporte. Em, yo creo que es más que nada eso. No sé si Darío, Alejo, tienen algo más que aportar. Sí, me gustaría, Ángelo, a lo que ya has dicho, creo que esta comunidad va a crecer, sin duda hay mucha gente interesada en estos temas y me parece, los invito a que podamos tener un espacio fijo, podría ser mensual si ustedes están de acuerdo, ustedes me dirán la periodicidad, donde podamos invitar a distintos actores a participar en cabeza de ustedes dos para que realmente se sientan partícipe de esta evolución y esta revolución y que puedan tener los jóvenes de nuestra casa de estudio un espacio donde nosotros podamos colaborar con ustedes, pero un espacio realmente de aplicación y de difusión de todas estas ideas que siempre si están en terreno fértil normalmente florecen fuertemente. Y por supuesto en la medida que vayamos detectando en manos de ustedes gente con ideas, nosotros, y creo que Carlos coincide conmigo, nos predisponemos a ayudarlos para poder direccionar esos esfuerzos y esas ideas a las mejores áreas que tiene nuestra casa de estudio para que puedan tener la atención, la difusión y el acompañamiento para como ya ha ocurrido con otros emprendedores, algunos han podido poner su empresa, otros son investigadores que hoy ya tienen publicaciones importantes a nivel internacional. Entonces digo, desde nuestro lado, como casa de estudio, podemos abrir puertas y ayudarlos a que esas ideas fantásticas que tienen puedan ser, digamos, de alguna manera descansen en terreno fértil para que realmente dé su fruto. Porque yo a veces en los pasillos, en las aulas, veo que hay muchos jóvenes con ideas muy, muy buenas, pero a veces cuando la idea no se puede plasmar, se diluye, ¿no? Entonces les ofrezco en nombre de nuestra casa de estudio el poder acompañarlos, estar cerca de ustedes, ayudarlos a que los proyectos de investigación vayan hacia el área de investigación, lo que dé para dar una continuidad en posgrado se haga en posgrado, lo que es extensión lo derivaremos para extensión, pero darle vida a esta comunidad tecnológica de la facultad, ¿no? Carlos, Sí, vos sí. seguramente querés también aportar algo en este sentido. No, apoyando tus palabras, creo que es función de la facultad darle el espacio necesario a todos aquellos que tienen ganas de trabajar y en ese sentido también pueden contar con mi apoyo en lo que precisen para para los posteriores encuentros que vayan realizando. Fantástico. Perfecto, muchas gracias. Sí, la verdad, más que nada los que estén viendo, la universidad también, si tenés un tema que querés hablar, siempre te da este lugar y la idea con esta comunidad es, bueno, ver si algún compañero tiene algún tema para hablar, también poder darles el lugar. Muchas veces tenemos una idea, pero no sabemos cómo llegar hasta lo que queremos hacer, entonces un poco tener la vía. em,
Ahora también les vamos a dejar nuestro mail por si necesitan contactarnos, lo voy a mandar por el chat de Zoom. Si quieren material o tienen alguna duda o se quieren contactar a nosotros por las dudas, tienen nuestro mail. Gracias por asistir. No sé, Ale, si tenés algo más que aportar. No, simplemente agradecer por la oportunidad, por todos los que estuvieron, los que escucharon y nada más. Muchas gracias. Entonces estamos en tiempo y como somos respetuosos de los tiempos, vamos a hacer el cierre formal del webinar. Y bueno, tras bambalinas seguiremos muy en contacto para colaborar con esta comunidad y ojalá surjan muchos temas y muchos proyectos de nuestros alumnos. Bueno, agradecerle, Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Por supuesto, a nuestros disertantes, Alejo y Ángelo, muchísimas gracias por animarse y por tener esta energía y proponer hacer cosas, que creo que eso es lo que mantiene viva una identidad y una casa de estudios. Como siempre digo, futuros ingenieros y que en no mucho tiempo van a estar ocupando seguramente lugares que nosotros vamos a ir dejando vacantes. Así que qué mejor que empiecen así, generando comunidad, investigando, estudiando y tomando temas de relevancia, que siempre es bueno tener todos los puntos de vista para poder llegar a conclusiones más acertadas, ¿no? O sea, la vista académica de las personas que ya tenemos alguna trayectoria en esto, la vista, digamos, de los profesionales y la que creo que es válida y muy oportuna es la de ustedes, la de los alumnos, la de los jóvenes, porque son los que se están apropiando de estas herramientas y son los que en 10 años, 15 o 20 no solo las van a estar generando, sino las van a estar aplicando en el mercado. Entonces, todo lo que podamos hacer para que se haga de manera ética, consciente, por ahí la palabra, no quiero poner la palabra seria porque no es la más adecuada, pero todo lo que se haga, digamos, tratando de explotarla de manera positiva para el que la use y para la comunidad que lo rodea, me parece que son esfuerzos y difusiones que son muy bienvenidas. Y también no me quiero olvidar de agradecerle, bueno, a la facultad que nos da este espacio de difusión y a toda la gente del área técnica que semana a semana nos pone al aire con los webinars de la Facultad de Tecnología Informática. Así que sin más, los despido y nos estamos viendo en breve. Muchas gracias a todos. Adiós. Muchas Buenas tardes. gracias.